Buen día. A continuación, nuestra exposición sobre los tipos de cambio, como también diferentes conceptos dentro del sistema monetario internacional. Nuestros integrantes, Carolina Ramos, Laura Bautista, Juan Sebastián Ariza y mi persona, Ana Lucía Chávez. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre el inicio de la nueva época. Aquí estamos hablando que pues todo surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la problemática pues, que ha tenido las naciones europeas con Estados Unidos, donde se consagró pues como la primera potencia mundial en todos los órdenes comerciales y económicos. ¿Sí? Digamos que aquí Estados Unidos ya entró en una época donde pues entró en potencia mundial y como principal agente comercial, digamos que en todo el mundo. Bueno, a raíz de toda la problemática pues que empezó con Estados Unidos y demás, el Reino Unido pues en su momento había dejado de ser una potencia mundial, hizo como el intento de permanecer en esta industria comercial y pues mantenerse, digamos que a la par con Estados Unidos, pero pues realmente Estados Unidos tuvo el dominio pues del sistema financiero a nivel general y a nivel internacional. Bueno, con este Breton lo que planteó fue implementar una estrategia, digamos que tuviera como objetivo poder diseñar reglas que funcionaran a partir de tres pilares que lo rigen pues varias entidades internacionales como lo son el GATT, que pues traducido es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, pues el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, las características principales que vienen a partir de las tres entidades principales comerciales, pues que, como le decíamos anteriormente, era el GATT, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues se rigen a partir de estas características. La primera, pues, es el oro base de los pagos. El segundo, pues, que de cada $35 que costaría la onza de oro. Y la última, pues, está ligada al FMI, que debe establecer pues, prioridad, digamos, del oro, pues, frente al dólar. Bueno, con este viene un ítem llamado el patrón de la moneda de reserva, donde realmente lo que dice acá Breton es que pues el oro, a pesar de que es una moneda principal a nivel nacional e internacional, es una moneda bastante importante, realmente pues no ha sido tan efectiva, ¿sí? Entonces aquí lo que viene como a relucir o viene como a innovar es el tema del papel moneda o el tema de emisión de bonos. Entonces aquí lo que dice es que el patrón original refiere a una moneda basada en el oro para transacciones originales. Con esto se implementó un papel moneda denominado dólar estadounidense y que para el Fondo Monetario Internacional mantiene pues, reservas internacionales en bonos y les es más rentable. Entonces, pues realmente esto ha sido pues, mucho más efectivo a raíz de este cambio en la moneda. Este sistema monetario de Bretton Woods se diseñó con unas reglas para así modificar las relaciones conflictivas que quedaron entre las naciones después de la posguerra. Durante el periodo que este sistema monetario estuvo en funcionamiento, era más factible por parte de él apoyar a las naciones que estaban en déficit que las naciones que estaban en superávit. En este caso era porque las naciones que estaban en déficit frente a la cuenta corriente contaban con el apoyo de sacar capital de este fondo cuando no fuera suficiente el capital para pagar. Y eso haría que devaluara su moneda. En el caso de que una nación no tuviera un déficit, sino al contrario, un superávit, este incrementaba el caso de incrementaba su reserva monetaria nacional, lo que hacía que no tuviera que devaluar su moneda.
En otra de las asimetrías vemos el caso en donde el Fondo Monetario Internacional incluye a Estados Unidos. Si las naciones que hacían parte de este sistema dejaban que este país extralimitara sus gastos, hacía que la oferta monetaria subiera y sintieran su presión para revaluar su moneda. Las naciones deberían defender su moneda respecto al dólar. Al comprar esta divisa, incrementaría la Reserva Internacional de Estados Unidos. En el caso del trilema tenemos tres características para conformar un sistema monetario internacional. El primero es el tipo de cambio fijo, el segundo la política monetaria independiente y el tercero el elevado grado de movilidad capital. En el sistema monetario no se puede disponer de tener las tres características al mismo tiempo. Para que esto ocurra, se necesita modificar un acuerdo de necesidad de oferta monetaria y estar dispuesto a sacrificar alguna de las otras dos características. En sus inicios, la mayoría de las naciones contaba con las dos primeras características. Con el paso del tiempo, llegaron a tener mayor movilidad de capital, pero en este caso tendrían que prescindir de alguna de las dos primeras características. ¿Cómo fue evolucionando este sistema? Al principio, el dólar estadounidense era muy escaso, lo cual hacía que se volviera más preciado frente a las naciones, incluso llegando a no solo tenerlo en las naciones, sino que también en los ahorros de personas naturales. Con el paso del tiempo, las monedas europeas del continente europeo se fortalecieron, haciendo así que Estados Unidos no fuera la principal potencia capitalista después de la posguerra. Entrados los años 60, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética trajo consigo la Guerra Fría. Esto incrementó en Estados Unidos un gasto hacia armas y hacia todo el tema que abarcara la guerra, lo cual hizo que Estados Unidos gastara aún más de lo que se tenía presupuestado. Las naciones que hacían parte del Fondo Monetario Internacional optaron ver cómo invertir en otras divisas un poco más fuertes, ya que creían que Estados Unidos no estaba haciendo uso o no estaba haciendo partícipe de las reglas de esto, y lo cual hizo que esta moneda se devaluara de una forma temprana. Ahora vamos a hablar de la desintegración del sistema de Bretton Woods. Bueno, las presiones del Fondo Monetario de algunos de sus países aliados para devaluar significaba que iban a sacrificar las reservas. Esto se realizó en escenarios donde habían tormentas políticas y fuertes desajustes económicos. Otros de los aliados lo que hicieron fue revaluar sus monedas y acumular grandes cantidades de reserva. Esta desintegración se dio a nivel general por tres puntos o aspectos. Una especulación financiera, donde la creciente especulación y la falta de control sobre los tipos de cambio generaron las tensiones financieras. El desequilibrio del poder, la falta de representación equitativa de las decisiones del sistema y los desequilibrios económicos agravaron los problemas. Y la crisis del petróleo, donde el aumento de los precios del petróleo y los choques de oferta afectaron negativamente la economía mundial. Aquí se generó algo llamado el pool de oro. ¿Esto qué significa? Que Estados Unidos obligó a las naciones asociadas o avanzadas a participar en un intento por estabilizar el precio del oro en el mercado privado. ¿Para qué? Para frenar la especulación de la demanda que había en este momento, de la demanda de oro. Las naciones ofrecen grandes cantidades de oro para no afectar el precio en el mercado privado y con ello mantener el precio único. Sin embargo, este objetivo de Estados Unidos no fue posible, entonces lo que lo llevó a fijar dos precios de oro. Un precio de oro oficial que era de $35 la onza y un precio del mercado privado. Este precio era libre, era un precio libre interno, era en el mercado privado en cada uno de los países. ¿Esto qué logró? Que incentivó a algunos bancos centrales a vender una parte importante de sus reservas de oro oficiales que estaban avaluadas en $35 la onza a un precio mayor en el mercado privado. Esto que generó el deterioro de la confianza en el sistema del Bretton Woods.
Otro de los puntos importantes que podemos hablar en la desintegración del sistema Bretton Woods fue que el 15 de agosto de 1971 el presidente Nixon anunció la suspensión de la relación establecida entre el Bretton Woods, entre el oro y los dólares en poder de los bancos centrales del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué era lo que quería Nixon? Que el dólar se sobrevaluara y las otras monedas se reevaluaran. Obviamente esto generó también un malestar en los países avanzados, pues porque la decisión era exclusivamente y para que se beneficiara Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos, independientemente de la aceptación o no de esta instrucción, impuso la ampliación de una banda cambiaria. Entonces, esta banda cambiaria pasó de fluctuar del 1 al 2.5 y el valor de la onza de oro pasó de $35 a $38. En 1973 se realiza una nueva realineación cambiaria y el tipo de cambio que antes era fijo pasó a ser flexible. Adicional a esto, las políticas o los objetivos internos de una nación versus los objetivos internos de la misma nación entraban en contradicción, donde dentro de los objetivos internos estaban mantener alto el crecimiento y mantener altos los niveles de empleo. Y dentro de los objetivos externos, el tema de la corrección cambiaria generaban una contradicción y llevaban a los países o a estas regiones avanzadas a generar conflictos de políticas monetarias internas. La suspensión de la convertibilidad del dólar al oro en 1971 y los intentos fallidos de la reforma llevaron al colapso gradual del sistema, dado que en 1973 el tipo de cambio fijo pasó a ser un tipo de cambio flotante donde las naciones y los países se introducen a los sistemas de tipo de cambio flotantes. Adicional, la dolarización informal se convirtió en una, digamos, de las alternativas de los países donde ellos decidían qué tipo de moneda querían manejar para la estabilidad monetaria. Y se generaron nuevos acuerdos donde se establecieron varios mecanismos y organizaciones internacionales para gestionar el equilibrio de la economía global. Sin embargo, es importante mencionar que los precios del petróleo, el aumento de los precios del petróleo internacional generó un desplazamiento de capital en el mundo, lo que llevó a los importadores de petróleo a enviar esos excedentes de capital a bancos europeos, generando un aumento de esta divisa en el mercado. En 1976, el Fondo Monetario Internacional indica a todos sus aliados que cada nación debe elegir el régimen de cambio que más le convenga. Adicionalmente, dentro de las funciones que tenía el Fondo Monetario Internacional, que era supervisar el sistema internacional de cambios fijos, pues dejó de existir y se pasó a que las naciones aliadas fueran compatibles en el nuevo escenario de los regímenes cambiarios. La crisis también se generó por la importante movilidad de capitales en el mundo y la necesidad de las naciones de tener políticas monetarias independientes que se ajustaran a los objetivos tanto internos como externos de cada uno de los países. Ahora hablaremos de las crisis financieras y sus repercusiones. Durante las diferentes décadas y también historia se han presentado diferentes crisis. Una de las más representativas o varias de las más representativas que se han marcado a lo largo de la historia. El primero fue la crisis mexicana en el año 1994, la crisis asiática en el año 1990, la crisis de balanza de pagos en 1998 en Brasil, la crisis de Argentina y crisis monetaria y la crisis norteamericana en el año 2008. Empezando, las crisis financieras son eventos que ocurren cuando una interrupción repentina en el flujo de crédito y liquidación de los mercados financieros. Estas crisis pueden tener consecuencias significativas a nivel social, como también el aumento del desempleo, la reducción de salarios, la pérdida de viviendas y la disminución en la calidad de vida de una población en general. Las crisis, como lo decía, las crisis más representativas
fue primero la crisis mexicana en 1994. Esto produjo turbulencias económicas en mercados emergentes. Durante esta crisis, las reservas internacionales en Banxico disminuyeron, que es el Banco de México, el banco principal. No contar en esta crisis tampoco se contó con un plan de apoyo internacional. Las incertidumbres en el mercado de divisas aumentó. Muchas empresas de tamaño mediano que quebraron al no ser capaces de superar esta situación. Asimismo, también las tasas de interés se incrementaron de un 15% a 110% anual. Se redujo drásticamente la demanda de los consumidores, aumentando del 10 al 15% el valor del impuesto agregado. Se dispararon también el precio de las importaciones, lo cual hace pues que se disminuya. Muchas personas también con deudas hipotecarias no fueron capaces de saldarlas debido a su incremento, lo cual suspendieron sus pagos y perdieron su patrimonio. Los inversionistas extranjeros también se alejaron en la inversión extranjera en México y buscaron otras economías más sólidas. Este trayecto se llamó como fuga de capitales. Las políticas económicas también que se implementaron equivocadas y la ausencia de reformas estructurales. Ahora, hablando de la crisis de las naciones en el suroeste asiático, la crisis asiática, esta surgió a finales de los años 90. Esto fue causada por dos factores principales. El primero fue el cambio abrupto de las expectativas del mercado, lo cual precipitó la salida de capitales y originó una serie de presiones sobre el tipo de cambio. El segundo también fue la recesión de los países en Asia, como lo de Japón, que Japón pues mantiene relaciones estrechas y hizo que profundizara la crisis. Además, también la regulación prudencial y la información confiable sobre la capacidad de endeudamiento de los clientes también contribuyó a esta crisis. Al inicio, las naciones del suroeste asiático financiaron sus altas tasas de inversión mediante el uso de sus ahorros internos, pero luego al tener cuantiosos flujos de capital y un fuerte financiamiento externo, estas naciones fueron capaces de sostener los elevados saldos deficitarios de la cuenta corriente de sus balanzas de pago. La confianza, asimismo también en esta crisis, la confianza de los inversionistas extranjeros se mantuvo firme hasta que Tailandia en el precio de sus viviendas comenzó a desplomarse y precipitó la caída en el mercado de sus valores de esta nación. Por tanto, la moneda se devaluó, provocó caída de las reservas internacionales. El problema se contagió con rapidez a Malasia, provocando la caída también de Indonesia y Corea del Sur, ocasionando de esta manera una venta precipitada de sus activos. Asimismo, también durante esta crisis, el valor de su moneda produjo un alto impacto en la inflación y el valor de la deuda en moneda extranjera para muchas empresas y bancos que no soportaron esta presión, eh, el endeudamiento y se fueron a quiebra. Al intentar, también asimismo, durante esta crisis, al intentar mantener el capital extranjero que permanecerá en la región, se elevó las tasas de interés, ocasionando una fuerte recesión en bancos y empresas. Luego, en el año 1999, se recuperó la disminución de las tasas de interés y pues a pesar de esta crisis, logró subsanar, crecer el sector, exporta, por medio de la exportación de sus economías, los impuestos a las tasas elevadas para moderar la devaluación de la moneda y asimismo restringir los saldos deficitarios de sus gobiernos y el cumplimiento de reformas estructurales detuvo la crisis y el aumento del crecimiento de la región. Ahora hablamos de la crisis de balanza de pagos originaria en Brasil en el año 1998. Durante finales de este año, los capitales comenzaron a salir de Brasil. Aumentó paulatinamente el aumento de la inflación y el déficit fiscal. Comenzaron a ser graves problemas
y la economía no pudo financiar el déficit de cuenta corriente, las reservas internacionales se agotaron y se tuvo que dejar la libre cotización de su moneda. En ello, el real se devaluó en más del 50% durante el año de 1998 a 1999. En sí, esta crisis de Brasil no fue una crisis financiera, sino más bien se destaca que fue una crisis por balance de pagos, ya que en el año 1994 el real, que era la moneda nacional de Brasil, cuyo valor estaba vinculado al dólar norteamericano, con el tiempo bajó su valor con el fin de mantener la competitividad en las exportaciones brasileñas. Asimismo, las elevadas tasas de interés, las quiebras bancarias y el elevado desempleo contribuyó a la disminución de la inflación. La inflación brasileña se mantuvo por arriba de la estadounidense, lo cual impidió que el real se sobrevaluara. Al impedir que el real se sobrevaluara, se igualó el nivel diferenciatorio en la inflación y ocasionando de esta manera pues que no se deslizara por debajo del diferencial inflatorio, ocasionando así que el real se sobrevaluara y comenzara los problemas típicos de la balanza de pagos. En consecuencia, la Reserva Nacional del Banco de Brasil se desplomó, las tasas de interés continuaban aumentando, el rescate del Fondo Monetario Internacional también aumentó, pero no logró estabilizar el mercado cambiario. Por el contrario, se devaluó en un 8% en el año 1999. Sin embargo, luego ya los meses siguientes las exportaciones brasileñas aumentaron y fueron un gran estímulo a la actividad económica, lo cual permitió que la Reserva Internacional se recuperara. Ahora hablaremos de la crisis de Argentina y la Junta Monetaria. Debido a las hiperflacionarias y el gobierno argentino adoptó frente a esas constantes recaídas en la inflación, el gobierno argentino alrededor del año 1991 adoptó una medida desesperada, lo cual se llamó la ley de convertibilidad. En esta ley, el peso argentino se respaldaría 100% en el dólar estadounidense. Es allí donde estableció un tipo de cambio, donde 1 a 1 entre ambas monedas, es decir, un peso argentino tendría igual cantidad de dólares en ambas monedas. En forma similar, cualquier persona que obtendría $1 tendría igual cantidad de pesos argentinos. Esta experiencia de Argentina en su junta monetaria terminó, como se sabe, pero sin embargo, la devaluación de su moneda nacional siguió y sus elevadas tasas de interés y también pues su contracción, su problema económico al mismo tiempo creó un impacto negativo en los mercados emergentes. Ahora hablamos también de la última crisis financiera durante el año 2008. En el año 2008, esta crisis financiera internacional impactó de manera global a toda la economía mundial. Fue una situación compleja en la que la quiebra de la economía mundial liderada pues por Estados Unidos, pues originó el aumento del desempleo, la reducción de salarios, la pérdida de viviendas, la disminución de la calidad de vida en general. Esto provocado por una crisis de viviendas en sí, por la interrupción repentina del flujo de crédito y la falta de liquidez de los mercados financieros. Esta crisis perjudicó significativamente a nivel social. Como lo decía también, aumentó el desempleo, la reducción de salarios, la pérdida de viviendas y la disminución de vida de la población en general.
Esta crisis impactó al mundo industrializado, marcó un impacto en la economía mundial, tanto también asimismo en América Latina y el Caribe. Las turbulencias de esta crisis también afectó incluso al euro, que se transmitieron en América Latina y el Caribe en el comercio internacional. Luego ya por cambios de gobierno y diferentes políticas que se implementaron, se pudo salir de esta crisis. Ahora vamos a hablar de las repercusiones que dejaron estas crisis. Bueno, ahora hablaremos de las repercusiones que trae estas crisis financieras. Dentro de las repercusiones es la incertidumbre que trae la alta volatilidad en los precios de los activos financieros, en general este pánico que crea entre los inversionistas, lo cual provoca un retiro masivo de fondos en los mercados de cada país o de cada nación, lo cual empeora la situación y hace que se amplifiquen los efectos negativos. Por ejemplo, durante la crisis del 2008, que fue un evento económico global, eh, iniciando en Estados Unidos, se prepagó a nivel mundial. Las repercusiones graves y duraderas que incluso aún, pues ya años después, pero aún se mantienen un poco. Una de las repercusiones que trae las crisis financieras es el desempleo. Por ejemplo, la crisis financiera del 2008 resultó en el aumento de la tasa del desempleo. Fue la más significativa en Estados Unidos y en todo el mundo. Muchas empresas se vieron obligadas a reducir su fuerza laboral y cerrar por completo debido a esta recesión económica. Otra de las repercusiones es la pérdida de vivienda, ya que la crisis financiera, como lo citaba en el año 2008, muchas empresas pierden sus viviendas debido a que ya no tienen la capacidad de pagar sus hipotecas. Asimismo, otra repercusión es la pérdida de la confianza en el sistema financiero. Muchas personas pierden la confianza en los bancos y en instituciones financieras. Por ejemplo, si hablamos aquí a nivel Colombia, muchas personas perdieron la confianza siendo independientes, que no tienen un recurso fijo al entrar en la pandemia que tuvimos, perdieron la confianza al momento de acercarse a una entidad financiera y pedir un auxilio económico. Asimismo, otra de las repercusiones es las regulaciones financieras. Por ejemplo, ante la crisis financiera desde el 2008, se llevó a cabo nuevas implementaciones, nuevas regulaciones financieras destinadas a prevenir futuras crisis. Por ejemplo, en Estados Unidos implementaron diferentes mercados e instrumentos financieros con la Unión Europea con el fin de tener un plan internacional, o sea, un plan aliado, un aliado en caso de que vuelva a pasar. Las crisis también tienen repercusiones, como por ejemplo la crisis del 2008, si esta tuvo también fallos, repercusiones que se descubrieron, fallos en la regulación económica, también trae repercusiones, como lo decía, se pierde la confianza y también repercusiones para las generaciones previas. Por ejemplo, se acumula menos riqueza para estas generaciones. Asimismo, también se sobrevaloriza los productos en estas crisis, lo cual ya no se baja, sino esto trae ya una repercusión que así se mantiene. Y asimismo también una de las repercusiones que nos trajo la crisis del 2008, incluso la crisis de la pandemia, es una crisis alimentaria a nivel mundial y también a nivel energético, como pues también eh, en, en la política sanitaria internacional. Asimismo, también una de las repercusiones es que exista una recesión a nivel mundial, lo que ocasiona
una, ya sea un populismo, una polarización, y también se crea que existan muchos delitos por parte de las entidades financieras como lo son los bancos. Puntualmente en la crisis del 2008 trajo repercusiones en que las mujeres estadounidenses tuvieron 4.8 millones menos de bebés de lo que se esperaba en los datos demográficos. Bueno, a raíz de las tres entidades internacionales que rigen como la parte financiera, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GATT, decidieron junto a la teoría de Bretton la implementación de lo que sería la emisión de bonos y el papel moneda en dólares, bueno, y entre otras monedas para el uso financiero. Digamos que este les es mucho más factible, más rentable y pues mucho más eficiente el momento de hacer alguna transacción. Dentro de las conclusiones que podemos mencionar, la flexibilidad cambiaria cumple con una función de mantener la estabilidad macroeconómica, amortiguando los choques económicos que ocurren en el resto del mundo y que pueden afectar nuestra economía. Adicionalmente, pues contribuye a la estabilidad financiera. Si nos enfocamos en el sector de nuestra empresa, que es el sector de los muebles, en la pandemia el sector de los muebles en Colombia fue uno de los más afectados debido pues, al confinamiento y a los cierres de centros comerciales y establecimientos donde se realizaba la comercialización en nivel volumen de los productos. Adicional a esto, el cierre también de lo que tiene que ver con toda la parte de la construcción tuvo también un impacto alto en esta crisis del sector. La informalidad del sector también nos ayudó pues a engrosar las filas de desempleo del país. Adicional a esto, pues el costo de las materias primas y la invasión del producto chino en el mercado generó una crisis importante en el sector debido a que las ventas cayeron pues más del 70% y llevó al cierre de las empresas, generalmente que son empresas familiares o pymes. El sector de los muebles, la empresa Ecoluci y otras empresas de pequeño tamaño de este sector se vieron bastante afectadas por la pandemia, no solo porque, como se dijo anteriormente, por el cierre total de esto, ya que el sector no hacía parte de uno de los primarios, el cual pudo retomar sus labores en pocos meses, sino también porque en un momento cuando tuvieron dificultades no hacían parte de los sectores en los cuales más se necesitara ese apoyo o esa inyección económica por parte de los mercados nacionales o internacionales. Dicho esto, se vieron afectados por los cierres, tuvieron que cerrar empresas, disminuir empleos y no solo eso, sino que también tuvieron mucha dificultad para apoyarse por parte económica en el gobierno. Bueno, ahora como conclusión, dentro del sistema monetario internacional es muy importante todas las variables que conforman este, no solamente lo que hemos visto durante toda esta presentación, el antes, durante, el después, todas estas variables que han implicado, sino también es importante traerla al contexto actual, como por ejemplo la crisis económica generada en el año 2020, trayéndola en el sector económico de la empresa en la cual nosotros nos enfocamos en la guía número 2 y en la guía número 1 en el sector de muebles. Por ejemplo, en el sector de muebles en Colombia, no solamente ese sector, sino también otros sectores, pero enfocándonos en este, acá en este indicador se ve que en el periodo de 1998 al 2009, empezando en 1999, el sector de los muebles tenía un crecimiento, pero ya se ve una caída, especialmente se ve una caída en la crisis del 2018, empezó a bajar, pero en el 2020 se vio una disminución severa en cuanto a la venta de muebles. Entonces, pues
por el confinamiento también de las personas, afectó gravemente el sector de los muebles, la producción. Asimismo, también es importante que el conocimiento del sistema monetario internacional, también de las tasas cambiarias, conocer todas estas variables, conocer también los diferentes organismos que ayudan a formar de manera global el sostenimiento y mantenimiento de ese sistema monetario internacional. Durante las crisis hay diferentes organizaciones que se han creado con el fin de ayudar a reconstruir las economías devastadas por las diferentes crisis. Y también es importante, por ejemplo, en el sector económico, hablando del sector de los muebles, es importante también que las empresas de este sector eh, tengan una preparación frente a estas crisis y sepan solucionarse, o sea, sepan salir como de su zona de confort y poder surgir. Hay muchas empresas que decidieron cerrar, no soportaron esta presión de las deudas, como lo decía en la presentación anterior. Muchas empresas no aguantan la presión y la falta, el cierre de oportunidades, por ejemplo, en el sector financiero, hablando de Colombia, que muchos independientes, muchos microempresarios, al tocar la puerta de diferentes entidades financieras como lo son los bancos, les cerraron las puertas al ser independientes y no tener ninguna garantía de la devolución de esos auxilios económicos. Entonces es importante también que eh, el manejo de esos pequeños empresarios y la preparación frente a esas crisis, como lo sucedió en la pandemia 2020, que muchos ya cerraron, no disminuyeron sus ventas, hablando del sector de los muebles puntualmente.